Pues inconscientemente me puse con las manos para arriba también. Y cuando habían transcurrido 5 minutos de que yo estaba en esa posición, me di cuenta de lo ridículo de la escena. Y me dio vergüenza y me dio horror de yo haberme sometido a los guardias de asalto y haber levantado las manos para arriba. Aquello era una escena espantosamente ridícula para mí, ¿no? ¿Por qué se me somete a esa vejación? ¿Por qué me hacen eso? No tienen derecho a hacerme eso. Esa es una de las cosas que van a influir sobre mí. Que van a influir en el sentido de aborrecer el absurdo del poder absoluto que se manifiesta en cualquier circunstancia frente al ciudadano indefenso que no tiene medios para defenderse. ¿Hubo intentos o no? No hubo ningún intento. El único intento que hay es el de Largo Caballero, que es ministro del Trabajo, que trata de utilizar el Ministerio de Trabajo para fortalecer a la UGT. Y cree que tomando medidas represivas contra la CNT, él va a fortalecer la UGT. Lo que hace es desacreditar al gobierno y desacreditar a la UGT. Y fortalecer a la CNT, que en pocos meses llega a tener 1,5 millones de afiliados. A continuación, o quizás por los mismos días, se producen los sucesos de Casas Viejas. Y la República, que sale manchada en esas condiciones de Casas Viejas, ya no vuelve a reponerse. Se llega a las elecciones de noviembre del 33 y la coalición de izquierda se ha deshecho. Cuando se produce el cambio de gobierno, Casares Quiroga, que había sucedido a Maura en el Ministerio de la Gobernación, ha asesinado la bagatela de 245 trabajadores. Y un día paseándome con un amigo, pasamos delante de un local que pone CNT. Son los sindicatos de la CNT. Y ese chaval, que era un chaval de mi edad, que era amigo mío porque iba a mi misma escuela, porque su padre también era republicano, en fin. Y me dice, mi padre dice que si no fuera republicano, sería de la CNT porque esta gente son los mejores. Es una reflexión de un chaval que no sabe lo que dice y de otro que escucha algo que no conoce, ¿no? Pero aquello me impresionó a mí. Yo dije, pues si tal como yo había creído hasta ahora, lo mejor que hay es los republicanos, ahora resulta que hay otra cosa mejor, yo tengo que verificar eso que es. Y vienen los sucesos de octubre. Al decirme el chaval que esta gente son mejores, yo dije, pues hay que verificarlo. Y un día había una asamblea del sindicato, y ni corto ni perezoso, con mis 12 años, abro la puerta, me meto dentro y me siento allí en un banco. Tenían banco y al fondo había 2 o 3 personas sentadas en una mesa. Entonces me encuentro allí en una asamblea en la que casi todos los que hablan no dicen más que tonterías para mí. Estoy hablando la impresión que eso me causa a mí. Aquella gente no habla más que tonterías. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está el misterio? ¿Cómo ese hombre dice que esto es lo mejor? Si esta gente no habla más que tonterías. Y cuando casi han terminado de hablar, yo me quedo hasta el final, porque siempre hago igual, ¿no? Yo voy siempre hasta el final. Y me quedo hasta el final, aunque me estoy aburriendo soberanamente. Y al final se levanta un hombre
pequeñín, con una cara. Aquel tío era más feo. Yo no he visto una persona tan fea, era feo con avaricia. Y cuando yo lo vi, dije, vaya, el único que faltaba aquí era él. Pero resulta que aquel hombre lanza un discurso. Y entonces ya me levanté yo del banco. Aquel hombre hablaba de derechos del hombre, de derechos de la mujer, de libertad, de igualdad, de fraternidad. Y cuando aquel hombre terminó su discurso, yo me quedé como el que ve visiones. Era la primera vez que yo oía un discurso con esa calidad humanista. Y me dejó impresionado. Tan impresionado me dejó que inmediatamente al que estaba presidiendo la asamblea aquella, le dije, yo pido el ingreso en la CNT. Y el hombre se me quedó mirando de arriba abajo. Claro, yo era un chavalín. Los que había allí que se extrañaron del timbre de voz. ¿Quién es? Es un chiquillo. Y miraron también. Y el que presidía me dijo, ¿y a ti quién te avala? Y yo dije, a mí no me avala nadie. Ya estábamos como con los guardias de asalto, con manos arriba, ¿no? A mí no me avala nadie. Y entonces dos de los que habían allí en la sala se levantaron y dijeron nosotros. Y entonces me dieron el carnet de la CNT. La tendencia reaccionaria española genéticamente se transmite también de padre a hijo. Hombre, claro, julio del 36 es una huelga revolucionaria. Cuando la gente se echa a la calle para enfrentarse al ejército que se ha sublevado, es evidente que esa gente está en huelga. Entonces, huelga general, enfrentamiento con los militares. Huelga revolucionaria a partir de ahí. Es solamente en los lugares donde la confianza del pueblo en los gobernantes le ha hecho esperar una decisión que venga de arriba, y esa orden no llega nunca, donde el ejército logra imponerse. Y si en el 36 a la UGT se la arrastra por los senderos de la revolución social, es porque la influencia anarquista ha sido preponderante en sus medios. De lo contrario no lo hubiéramos podido arrastrar, porque era gente reformista, era gente conservadora. De un día para otro se colectiviza. Vamos a ver, esto es un cortijo, ¿no? Y que tiene un propietario, y los obreros, cuando se produce la sublevación, según la calidad moral del individuo, se va a él y se le dan dos opciones. O usted se pone a trabajar con los jornaleros y se sitúa en el mismo rango que ellos, o usted se marcha del cortijo. Aquí las primeras colectivizaciones que se hacen son las industriales. Las minas, la colectivización es espontánea y luego es necesario administrar, porque no vale solo con explotar, con trabajar, con cultivar. Entonces las colectividades campesinas solicitaban de los sindicatos correspondientes el personal que necesitaban. El sindicato que fuera enviaba a un miembro del sindicato que se hacía cargo del trabajo que fuere y que vivía en la colectividad como los demás. No había ninguna clase de privilegio, era un delegado obrero nombrado por los obreros para una determinada función. Como máximo durante un año, al año se nombraba otro. Lo que se produce se debe de distribuir de una manera equitativa y de darle a cada individuo lo que tiene necesidad. Porque si yo tengo necesidad de un café, pues con un café tengo suficiente. Y si tú tienes necesidad de dos, pues te se deben dar dos. No porque tengas más méritos que yo, no, porque tienes más necesidades que yo. Porque
porque además todos en un momento determinado vamos a tener más necesidades que el otro. Por ejemplo, cuando lleguemos a una cierta edad vamos a tener más necesidades que el otro. Entonces, está claro. Una colectividad puede ser más productiva que otra, es decir, generar más riqueza. Si tiene beneficios y hay colectividades que no los tienen y que tienen necesidades, debe empezar por repartir. Eso es lo fundamental, cubrir necesidades. Después, hay más beneficios, entonces mejoramos los servicios, mejoramos las instalaciones, mejoramos la maquinaria, lo que quiera que sea. Pero el dinero se invierte de alguna manera, no se capitaliza. En el momento en que empieza a generar beneficios, ya no es colectividad. Aunque sea una ciudad entera, claro. Si está generando beneficios, está haciendo igual que el burgués. Hubo toda una serie de sistemas, no fueron todas homogéneas, pero en general la colectividad del 36 no dio beneficios. Permitió a los colectivistas vivir y vivir decentemente. En general, la gente de la UGT y de la CNT trabajaron conjuntamente de común acuerdo y no hubo problema. Todo el contexto que se modifica es la vida de un país que cambia. Es una sociedad nueva que nace. Y era la eclosión, en cierto modo, de ideas que hemos vehiculado llevándolas en el corazón, porque esa idea la llevábamos en el corazón la gente que militaba en las organizaciones obreras. Y de golpe y porrazo encontramos con que esa idea se hacen realidad. Y claro, la gente, por ignorante que sea, tiene que constatar que hay un cambio que se ha producido en su vida, que es una vida nueva la que empieza a vivir, que es algo extraordinario. Y eso pues tiene un efecto moralizador absoluto. Por primera vez, los parias de la tierra son hombres libres en España, por primera vez después de 20 siglos. A la República al mismo tiempo le están haciendo la guerra 4 países sin habérsela declarado, de una manera indirecta, que es la comercial. Los Estados Unidos e Inglaterra, y hay 40 que con la firma del pacto de no intervención se van a hacer cómplices al mismo tiempo del crimen que se está cometiendo con este país. Bueno, Gordón Ordaz insiste en numerosas ocasiones diciendo que tiene posibilidad de comprar el material de guerra que se quiera en una época en que no teníamos nada para hacer frente al ejército sublevado. Se impuso la no intervención, se favoreció en los primeros meses la ayuda de Hitler y de Mussolini a Franco, se nos impidió a nosotros poder comprar, pero enseguida nosotros empezamos a encontrar quien nos vendía armamento. Y tropezamos entonces con la corrupción generalizada en las comisiones de compra. Hay compras que se hubieran podido hacer y se pierden porque no se ha enviado el dinero a tiempo. Es decir, que hay una desorganización completa en todos los servicios estatales. El polvo. Polvo de la historia. Stalin desde el año 35, desde el 7º Congreso de la Internacional Comunista, ha adoptado una actitud muy moderada
de acercamiento a las democracias, porque hay el peligro nazi, etc. Y lo que le aconseja a Largo Caballero es precisamente hay que frenar la revolución para no asustar a los países democráticos. Entonces en esta caja yo sé que había esto, el oro de Negrín. Documentación referente a ese tema. De la bocamanga del embajador ruso en Madrid o en Valencia, porque ya no están en Madrid, se han ido corriendo a Valencia por si acaso. De la bocamanga del embajador van a sacar a un hombre que nadie conoce, a Negrín. ¿Y quién es Negrín? Y bueno, pues Negrín es el hombre que nos lleva a la pérdida de la guerra, a la pérdida de la revolución, porque es el hombre de Moscú. Yo no lo vi nunca, yo estaba convencido de que íbamos a ganar la guerra. Yo soy de los que cuando llega la guerra llevan en la cabeza un mundo lleno de sueños, el corazón lleno de ilusiones, de esperanza, de convencimiento de que vamos a transformar la sociedad, de que vamos a hacer algo nuevo, de que vamos a parir una cosa que merezca la pena vivirla. Y bueno, con esas ilusiones yo voy hasta el final de la guerra. Hasta el final yo tengo la esperanza de que lo que queremos, que es justo, tiene que triunfar, porque es justo precisamente. No porque yo sepa que seamos más fuertes, no, porque somos, en el sentido ético, una fuerza mucho más potente que la que Franco representa. Te has dedicado a buscar toda la vida razones por qué se perdió la guerra. Eso es. Después, cuando se terminó la guerra, yo empecé a preguntarme cómo es posible que un pueblo como este haya podido perder la guerra. Y era algo que para mí era incomprensible. Había algo que yo no llegaba a saber que me permitiera encontrar un argumento. Y durante muchos años yo no he hecho otra cosa más que buscar. Si se quiere servir a la humanidad, es necesario trabajar. Y yo he pasado mi vida trabajando en los archivos. Tratemos también de clarificar la situación. Cuando yo hablo como historiador, yo no soy anarquista, yo soy historiador. Mis ideas son personales. A mí me parece que una cosa es más buena que otra, pero personalmente. Pero eso no me evita de enjuiciar lo que pasó antes de ayer. Lo que pasó antes de ayer no tiene nada que ver con mi visión ideológica de la vida. Mi visión ideológica de la vida se prolonga hacia el futuro, no hacia el ayer. Y el historiador, la misión es sacar las enseñanzas de ayer para facilitar la evolución del futuro, para facilitar el progreso. Y bueno, la explicación pues está en los dos libros que sobre ese tema he publicado, El oro de Negrín y La gran estafa. Ahí está la explicación del por qué hemos perdido la guerra. Pero eso yo lo he sabido, bueno, he empezado a saberlo al final de los años 50 y he tenido las pruebas de que era así aproximadamente a finales de los años 60. Oro de Negrín, oro de Negrín, oro de Negrín, oro de Negrín. Es decir, que ha habido que batallar mucho para encontrar documentación y pasar muchos días sin dormir y hacer muchos esfuerzos para encontrar las pruebas, ¿no? Al final las encontré, era lo que yo buscaba. El nervio de la guerra es el oro. En Cartagena se reúnen 10.000 cajas.
de las 10.000 cajas, so pretexto de que los demás países no ofrecen garantía, se van a enviar 7.800 a Rusia. Pero es mentira lo de que los demás países no ofrecen garantía, puesto que el resto del oro se está vendiendo en Francia. Y el gobierno francés paga en divisas el contravalor de ese oro que ha recibido y lo ingresan en el Banco Ruso de París. Ese es el oro de las 10.000 cajas. Pero es que a Rusia ha ido solamente ese oro. Bueno, teóricamente ese oro va a servir para comprar armas, teóricamente. Pero en realidad ese no es el designio de Negrín. A Negrín las armas le importan 3 pepinos porque sabe que la guerra está perdida. ¿Desde el 36? Sí, claro, sí. Hemos empezado a hacer la guerra sin escopeta, o sea, sin fusiles, con escopetas y generalmente con un grupo de hombres que iban detrás de un miliciano que llevaba un fusil y que estaban esperando a ver si mataban al miliciano para uno de ellos coger el fusil. En esas condiciones hemos hecho la guerra a 4 países y medio. Rusia pone a su disposición todo el armamento que usted necesite. En diciembre del 38, Negrín tiene que hacer frente a la ofensiva franquista en el frente de Cataluña y se encuentra con que no tiene hombres ni tiene material de guerra, pero sobre todo no tiene material de guerra porque todo el material lo ha empleado en la batalla del Ebro y ahí se ha quedado el material que tenía, lo ha perdido todo. En consecuencia envía a Moscú a un representante y el gobierno ruso, que no vendía armas a España ya desde hacía casi un año, se compromete a vender una cantidad de armas. Total que cuando este material llega a Francia, a El Havre, el gobierno francés cierra los ojos y lo deja desembarcar. Pero ya se ha perdido Cataluña y entonces todo ese material que había pedido Negrín, en lugar de haberlo enviado a la zona centro-sur, que todavía se podía defender y no tenía medios de defensa, ese material se devuelve a Rusia y ahí está la prueba. Desde el primer momento, él está constituyendo en el extranjero un tesoro de guerra sin que nadie lo sepa, con algún fin, ¿no? Y el fin era ayudarse él mismo, no ayudar al exilio que va a venir, ¿no? Uno de los depósitos que le entregan a Negrín, de 17.391.000 pesetas, 655,48 céntimos. Nosotros conocemos las cantidades, ¿qué se ha hecho de ellas? Rusia, que dice que todo se ha gastado, todo el oro que fue a Rusia se ha gastado, sin decir cómo ni de qué manera, sin aporte de pruebas. Bueno, la verdad es que no se sabe lo que ha ocurrido del importe de ese oro. Ahora bien, cuando la banca rusa de Moscú en París cierra sus cuentas, Negrín tiene 3.900 millones de francos depositados en ese banco. Ahí está este documento. ¿Qué se hace con ese dinero? La verdad es que hasta ahora nadie ha dicho nada de esos depósitos. Negrín ha vivido de eso. Hay una docena de dirigentes del Partido Socialista Español que han vivido